tema de la tarde, Ministro Nacional. Nuevamente pasa a ustedes, amados hermanos, en Cristo vos Jesús. vas. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Ocupen sus lugares, por favor. Estamos. 5 de la tarde. ¿A qué hora son? 4:30. Pero también para que los hermanos que vienen lejos... Sí, y aparte porque como va a llover, Sí. para que no se me mojen los hermanos. Sí. Está muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, mis hermanos, el título del tema de hoy es algo que espero no lo tomen a título personal, pero sí es muy personal. El título es Los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Y esto desde luego son textos bíblicos, ¿eh? No es invento mío, son textos bíblicos. Directo al grano, luego. Exactamente, los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Así que entonces, mis amados hermanos, por causa de las cosas que estamos viviendo en el mundo y en nuestro propio país y en nuestras iglesias, pues es menester de reflexionar, ¿verdad? De reflexionar y que nos concentremos únicamente en servir a Dios y a su iglesia, puesto que muchas cosas pueden arrastrarnos al mundo, hermanos, muchas cosas pueden sacarnos de la iglesia, muchas cosas pueden desviarnos del verdadero propósito de sus hijos de Dios, que es glorificar a Dios y creer en Dios y hacer su voluntad. Hoy vemos cómo nos advierten las Sagradas Escrituras, nos advierten los acontecimientos proféticos en pleno cumplimiento. Aunque algunos lo niegan, pero la Biblia lo afirma y lo reafirma. Y esa es la causa principal por la cual debemos estar más que atentos, ¿sí?, a lo que la Biblia en lo que la Biblia se escribió tocante a los tiempos, últimos tiempos, de las cuales profecías les hablaremos en otra ocasión más adelante, ¿verdad? Pero por lo pronto, mientras que otros duermen, dicho sea espiritualmente, mientras que otros duermen, nosotros debemos estar atentos y despiertos hasta que, dice la Escritura, hasta que el día esclarezca. La noche va pasando, ya viene el día. ¿Qué significa eso, hermanos? Que dice la Escritura que la noche va pasando y ya mero viene el día. ¿A qué se refiere? Segunda venida de Que andemos en luz, que andemos en Cristo. Algo así. O sea, la noche va pasando, quiere decir el pecado se va a terminar. Viene la luz, viene el día. El día representa la luz representa la palabra de Dios y la luz representa la santidad de la iglesia de Dios. Así que entonces ya está por pasar este mundo, el cual está gobernado por Satanás. No que Dios haya perdido el control del mundo, de ninguna manera, solo que son los tiempos en que Dios permite que todo esto suceda, puesto que está determinado por medio de la escatología bíblica en la palabra de Dios. Así que debemos estar atentos, ¿sí?, despiertos hasta que el día esclarezca. Dice Efesios capítulo 5 verso 14, dice de esta manera la palabra de Dios: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y como les decía, esto de que mientras otros duermen, espiritualmente hablando, es aquellos que no han conocido verdaderamente la palabra de Dios, los que no tienen un entero discernimiento de las cosas de Dios. Recuerden que el plato fuerte es para los que tienen la mente ejercitada en las cosas de Dios. Y precisamente, ¿cómo vamos a tener la mente ejercitada en las cosas de Dios si no leemos, si no practicamos, si no tenemos el hábito de la lectura bíblica? Como les daba el ejemplo de aquellos que se acaban de titular, obtuvieron un título en X materias, por ejemplo en arquitectura, por ejemplo, ¿no? Un arquitecto ya obtiene su título de arquitecto y va a pedir trabajo y lo primero que le dicen es, ¿tienes experiencia? Pero ¿cómo va a tener experiencia si se acaba de titular? Asimismo nosotros, ¿cómo vamos a conocer de la Biblia si no tenemos la práctica, o sea, el hábito de la lectura bíblica? Entonces, para esto, para que tu mente esté ejercitada en las cosas de Dios,
debes de tener la mente ejercitada en las cosas de Dios y despertar de aquel sueño del mundo, el sueño de la noche, porque la palabra sueño se asocia con la noche, ¿verdad? Los que duermen, duermen en la noche, ¿verdad? Entonces se asocia con el pecado. Ya sabemos que muchos se oponen a nosotros, especialmente a mí, para que sigamos analizando y estudiando la palabra de Dios por medio de la escatología bíblica, por medio de la profecía bíblica. Y nuevamente yo siempre he argumentado, bueno, es que Dios da dones a los hombres, y si Dios me dio a mí el don de la profecía, si Dios me dio a mí el don del discernimiento, si Dios me dio a mí el don de ser maestro, ¿cómo no voy a poner eso al servicio de la iglesia? Si la Biblia dice que los dones que Dios te dé, los debes de poner al servicio de la iglesia. Entonces, ¿cómo pues puedo ponerlos al servicio de la iglesia si no me permiten nuestras propias autoridades predicar tocante a los dones que Dios otorga a los hombres? Porque al hablar que Dios le dio dones a los hombres, habla en plural, no en singular. Habla en plural, más de uno, más de dos, más de tres quizás. Así que entonces, diremos como dijo el apóstol Pedro, es menester, si es que se oponen a que sigamos predicando esto, les diremos lo que dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Y así lo haremos, hermanos, así lo haremos, porque nadie puede coartar el evangelio. No me recuerdo los textos, pero creo que uno de los apóstoles, me parece que Pedro o Juan, alguno de ellos le decía a Jesús, Señor, ahí vienen unos que vienen predicando en tu nombre. ¿Los detenemos o los dejamos? No me acuerdo, no fue a Jesús, fue a un apóstol. Parece que fue el libro de los Hechos. Creo que sí, me parece que fue a Pedro o a Pablo. No, que se llama Simón. No, creo que sí. Dijo, ahí vienen unos predicando en el nombre de Jesús, ¿los detenemos o los dejamos? Dijo, no, dejen que predique, porque ya sea por envidia, por error, por costumbre, por amor o por lo que quieran, lo importante es que se predique a Cristo, ¿sí? Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, así mismo, nosotros, aunque muchos se opongan, es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Y daremos a conocer lo que está escrito en la palabra de Dios, porque para eso fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. Entonces, para esto necesitaremos autoanalizar nosotros mismos y probarnos si es que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque nuevamente, ¿cómo puedes tú saber si en verdad tienes el Espíritu de Dios contigo o no? Porque de que tenemos un Espíritu, es el Espíritu que nos dio Dios desde que nacemos. Pero después mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero ¿cómo saber si lo tenemos o no? Ya que la misma palabra de Dios nos indica, por medio del apóstol Juan, que probemos los espíritus. ¿Sí? Véanlo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primer libro o primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 1, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, muchos que han salido por el mundo engañando a las personas no tienen el Espíritu de Dios. Por ejemplo, este hermano que me dijo que el arrebatamiento ya sucedió y que ya fuimos arrebatados todos. Válgame Dios. Entonces, no tienen el Espíritu de Dios ni el temor a Dios. Y esto lo haremos con los del mundo. Tenemos que analizar los espíritus de los del mundo con los que tenemos contacto para ver si tienen el Espíritu de Dios. No solo con los del mundo lo haremos, sino también lo haremos con los de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer con los de la iglesia? Como les decía anteriormente, ¿cómo poder saber si el Espíritu de Dios está en mí o no? Tenemos que autoanalizarnos, ¿sí? Siendo sinceros para con Dios, siendo humildes con Dios o para con Dios, reconociendo nuestros errores, ¿sí? Nuestros pecados ante Dios. La Escritura es muy clara y dice que cuando pecamos, para empezar, ya una vez convertidos, tenemos abogado para con Dios, que es Cristo el Señor. Pero también dice que si tú confiesas tus pecados, Dios es bueno en perdonar. Si confiesas tus pecados,
Entonces es importante esto. Tenemos que reconocer nuestros errores y nuestros pecados delante de Dios. No siendo altaneros ni sarcásticos, no hablando cosas que puedan herir sentimientos de los demás, ¿verdad? Porque a veces, por eso no he quitado este texto de aquí. El que hable, ¿cómo va a hablar? Conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y tomando muy en cuenta el título de este sermón. ¿Cuál es el título de este sermón? El que le sirve a Dios y los que no. Exacto. Los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y autoanalizarnos si queremos servir a Dios. Tienes que hacer un autoanálisis. Bueno, ¿en verdad estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿En verdad me estoy me estoy comportando como un verdadero cristiano? ¿Como un verdadero hijo de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Es un autoanálisis, ¿sí? Entonces, autoanalizándonos si queremos servir a Dios. Y vamos a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. Vamos a ver esa diferencia para que de esa manera podamos discernir si el Espíritu de Dios mora en nosotros o no. Vamos a ver en Malaquías capítulo 3, verso 13 al 18. Malaquías capítulo 3, verso 13 al 18. Dice de esta manera, se los leo para ahorrar tiempo, no lo busquen, solo escúchenlo, para que no se distraigan buscándolo. Dice Malaquías 3, capítulo 3, verso 13 al 18, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos dice, afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué aprovecha? En otras palabras, ¿qué aprovecha en ir a la iglesia? ¿De qué aprovecha el de que oremos? ¿De qué aprovecha el de que guardemos la palabra de Dios? ¿De que estudiemos? ¿De qué? Eso es lo que decían en aquel entonces. ¿De qué qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, en aquel entonces decimos pues ahora, y también ahora lo decimos: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino tentaron a Dios y escaparon. Dice el verso 16, ojo, pónganle atención a este verso. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, que es lo que debemos de hacer nosotros. Tememos a Dios, debemos de hablarnos uno al otro, exhortarnos al buen comportamiento. Dice, habló cada uno de ellos a su compañero, como le debemos de hacer ahora nosotros, y Jehová escuchó y oyó. Fíjense bien, estas dos palabras, Jehová escuchó y oyó. Aparentemente es lo mismo, ¿no? Escuchar y oír, pero no es lo mismo. Escuchar es una cosa y oír es otra. Oír es que por aquí te entra y por acá te sale. Escuchar es que pones atención a lo que dice, pero Dios hizo las dos, oyó y escuchó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17 dice, y serán para mí, dice Dios, aquellos que hagan esto, que se autoanalicen, dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Esto es en el día del juicio. Dice, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces dice, volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí entendimos estos textos, hermanos? Entonces, ese es el autoanálisis que tenemos que hacer. ¿En verdad estoy sirviendo a Dios? ¿En verdad he dedicado mi vida a servir a Dios? Y digo, eso de decir, dedico mi vida a servir a Dios, no quiere decir que deje yo de lado mi trabajo secular, o que deje de lado a mi familia, o que deje de lado el aseo de mi casa, o la atención a mis hijos. No, pero el dedicarse a Dios es el estar de acuerdo a toda la palabra de Dios. Es llevar a cabo los consejos y advertencias que tiene Dios por medio de su palabra. De tal forma, amados hermanos, que creo que son los tiempos en los cuales debemos decidir si servimos a Dios y a su iglesia
o no hemos elegido, o no hemos sido elegidos de Dios para servir a Dios y a su iglesia. ¿Sí entendieron lo que les dije? Es tiempo de analizar si en verdad he sido elegido para servir a Dios y servir a su iglesia, o simplemente no he sido elegido para estar en las filas de la iglesia, para estar entre las cosas de Dios. A lo mejor no he sido elegido, porque recuerden que dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y esa es la situación, hermanos, que debemos de estar bien seguros, plenamente seguros de que Dios ya nos eligió, de que Dios nos tiene aquí, de que Dios nos llamó para salvación, no para ira. Debemos estar bien seguros. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios y a su iglesia. Así que, amados hermanos, como les he venido predicando en muchas ocasiones, el ser cristiano no es nada fácil. Jesús nunca dijo que ser cristiano sería fácil. Nunca, al contrario. Jesús nunca dijo que servir a Dios sería fácil. Lo que sí es cierto y claro es que nosotros hemos leído en la Escritura dice en Romanos 8:18, dice ahí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esto es del tiempo que estamos viviendo, no son comparables con la gloria venidera y que en nosotros se ha manifestado. Noten ustedes las últimas palabras, que en nosotros se ha manifestado. ¿Sí? Las aflicciones del tiempo, lo que padezcas, lo que sea necesario, que te tienes que parar temprano, no interesa, me paro temprano. Que tienes que estar a tiempo en la iglesia, no interesa, me pongo a tiempo en la iglesia. Que tienes que prestar atención al sermón de la iglesia, pongo atención. Que tienes que orar durante la semana, oro durante la semana. Entonces de esa manera vas a estar sirviendo a Dios y a tu iglesia. Y te vas a dar cuenta que entonces el Espíritu de Dios también mora en ti. ¿Sí? Amén. Entonces, de esa forma es un autoanálisis. Necesito ver qué estoy haciendo. Porque muchas veces, mucha gente no solo vive, sino vegeta. ¿Saben lo que es eso? Que vive porque Dios es muy grande y tiene vida en el cuerpo. Tiene un alma y una vida y un corazón y una mente y sigue viviendo, pero no sabe ni por qué vive. Solo vive porque Dios es muy grande, pero no tiene un propósito en su vida. No tiene un propósito definido en su vida. Y el propósito que debemos tener nosotros es uno solo. Es servir y adorar a Dios. Eso es nuestro propósito principal y básico. Lo demás se deriva de Dios. Dios nos da el pan en abundancia hasta que nos saciemos. Dios nos da la vida, Dios nos da el aire, nos da el agua, nos da todo. Entonces el propósito de Dios es adorarlo a Él. A Dios se le adora no independientemente de lo que nos dé o deje de darnos. Se le adora porque es Dios. Porque es Dios, es por eso que hay que adorar a Dios. Entonces, amados hermanos, dice que no es nada comparado con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado. ¿Qué es lo que se ha manifestado en nosotros? Su poder. La gloria venidera. O sea, la gloria de Dios. Es lo que se ha manifestado en nosotros, sus hijos. Y estas palabras o textos deben generar en nosotros, mis amados hermanos, fe y confianza, y en ese mismo orden, un temor reverente hacia Dios. Es lo que deben de generar estos textos, donde dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. Así como le dijo Jesús a Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces? 3 veces le dijo, quítame de mí este aguijón de la carne. O sea, era una enfermedad. Jesús solo le dijo, bástate mi gracia. Que te baste saber que tú ya eres elegido por Dios. Que te baste saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Que te baste saber que tú fuiste elegido para salvación, no para ira. Eso es lo que debe de generar en ti fe y confianza y temor a Dios. Un temor reverente. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces confianza y fe en Dios. Y bueno, pero a la misma vez también debe de generar en nosotros, como les decía, un temor reverente hacia nuestro Dios. Y así, fíjense bien, no vamos a temer de nada que nos pueda suceder. No vamos a tener temor. ¿Qué será de mí si no tengo lo necesario? La Escritura dice claramente que por qué te preocupas, por qué comeré o qué beberé o qué vestiré.
Dice, mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni guardan su trigo en graneros y Dios las alimenta. ¿No vales tú, oh hombre y mujer de poca fe, mucho más que ellos? Dice la Escritura. Cada día trae su propio afán. Amén. Cada día trae su propio afán, así es. Así que, amados hermanos, debemos seguir los planes de Dios, no los del hombre. Debemos seguir los planes de Dios, no los de los hombres. Ser fieles y entregados a Dios. Debemos tener fe y esperanza en las promesas que nos hace nuestro Dios, porque Dios no puede mentir, mis hermanos. Y si Dios te promete vida eterna, ten por seguro que te lo va a dar. Si Dios te promete que te llamó para salvación, tenlo por seguro que te lo va a dar. Pero también Dios te promete que si te apartas de Él, dice, si tú me volteas la espalda, orarás a mí, yo no te escucharé. Y me buscarás y no me encontrarás. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, no erréis, Dios no puede ser burlado. No te puedes burlar de Dios. Así que entonces nuestra conversión a Dios tiene que ser sincera, tiene que ser de corazón. Tenemos que entregarnos a Dios en alma y cuerpo. Por eso el primer mandamiento más importante de todos, ¿cuál es? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de todo tu ser. No es el número uno en los 10, es el más importante de todos. Bueno, así que entonces, en las promesas de Dios y esperar lo que Dios tenga preparado para nosotros. Debe de generar eso en nosotros, esperanza en Dios, para esperar lo que tenga preparado para nosotros. Pero cuando veamos estas cosas, dice la Escritura, cuando veamos estas cosas, dice que están sucediendo, y creo que muchas de ellas ya están sucediendo, aunque muchos no les prestan atención, dice, bueno, vamos a verlo mejor bíblicamente. Lucas capítulo 21, verso 28 al 31. Lucas capítulo 21, verso 28 al 31. Dice de esta manera, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Me detengo ahí antes de seguir leyendo. Estas cosas, dice que cuando veamos estas cosas, pongamos atención para que entonces podamos entenderlo. Cuando veamos estas cosas, y eso de veamos, no requiere verlo literalmente. Cuando veamos estas cosas quiere decir que en nuestro lapso de vida se han sucedido, aunque no las hayamos visto visiblemente, valga la redundancia, pero ya sucedieron cosas. Cuando veas que estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que nos indica Mateo 24, 31, 32 me parece. Dice, cuando veas que las hojas están broteando, sabes que el verano está cerca. ¿Ya hemos visto eso? No lo vimos literalmente, pero ya sucedió. ¿Sí? Ya sabemos que el 14 de mayo de 1948 se reinicia nuevamente Israel como nación, como pueblo de Dios, se reinicia nuevamente. Ya hemos visto esas cosas, están sucediendo. Entonces, dice cuando veas que comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Así lo dice Mateo 24, 32, el de la higuera, ¿no? Dice, así entre ustedes, cuando vean que estas cosas están sucediendo, sepan que está a la puerta. ¿Quién? Jesús. Por eso les daba el informe en la mañana. De acuerdo al calendario hebreo, estamos viviendo en el año 5999. O sea que estamos a punto de cumplir. Les he venido hablando de eso también anteriormente, ¿no? De que pronto llegaría el momento en que cumpliéramos los 6000 años de creación. Digo, no de vida, porque no. Pero 6000 años de creación. Entonces, haciendo alusión a los 7 días de creación, que es la semana de la creación, faltaría un día. En otras palabras, faltarían 1000 años. Porque para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, ese otro día que faltaría sería el milenio. Entonces, si está por cumplirse los 6000 años, lo que sigue, hermanos, es el milenio. Pero antes del milenio, tienen que suceder cosas. Cosas como hemos visto anteriormente, que las cosas que suceden ahorita, muchos no están prestando atención. Entonces, continúa diciendo el verso 29, dice, también les dijo una parábola, miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
Así también entre ustedes, dice, cuando vean que suceden estas cosas, sepan, dice, que está cerca el reino de Dios. Y en verdad está cerca el reino de Dios, hermanos. ¿Saben qué es que si no quieres mover la motito? Pero no sabes cómo, pero permíteme. Muy bien. Continuamos, hermanos, dice. Así que entonces, amados hermanos, debemos comportarnos de hoy en adelante con más amor los unos con los otros. Debemos ser amables con todos, incluyendo con nuestras autoridades eclesiásticas, dando buen testimonio. Anda para acá. Ahí así. Sí, acérquense más para acá para que no se mojen. Acérquense más para acá. Dice la canasta, siéntese ahí, hermana. O siéntese en mi silla, hermana. Siéntese en mi silla. Aguante ahí, hermano. No me callan ni nadie. Vamos a terminar con esto, hermanos. Como les decía, tenemos que ser amables los unos con los otros, dando buen testimonio de todo lo que nos rodea. Pero también debemos ser firmes, nuevamente, debemos ser firmes en mantenernos, ¿sí?, unidos, practicando y estudiando la palabra de Dios. Debemos ser firmes en ese aspecto, manejándonos siempre en y por la verdad bíblica, no mintiendo, ya que si nos manejamos en la verdad, seremos respaldados por Dios, seremos libres. ¿Libres de qué? Bueno, vamos a verlo. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. No te mojes. ¿Cerraste la puerta aquí? No. Pensamos que era Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Ten cuidado, no te vayas a mojar ahí, ¿eh? Bueno, si quiere, hermana, recórrase más para el medio, para que se haga el hermano más para el medio. Ahí así. Ya está calmando. Por lo consiguiente, debemos permanecernos en la bendita palabra de Dios, aunque esto nos cause problemas. Porque nuevamente está escrito, mis hermanos, ¿qué va a suceder con el que quiera vivir píamente? Padecerá persecución. Padecerá persecución, exactamente. ¿Qué es píamente? ¿O qué es lo contrario de pío o pía? Impío. Impío. Impío, exactamente. Entonces, si quieres vivir impíamente es dentro del pecado. Píamente es dentro de la salvación, dentro de la verdad. Y si quieres hacer lo bueno, vas a padecer persecución. Eso es lo controversial del Evangelio, hermano. Por eso muchos no quieren entrar, porque dicen, no, yo afuera estoy re bien. Muchos han dicho, no, hombre, a mí me iba re bien cuando estaba yo afuera, y ahora que estoy en la iglesia me va re mal. Bueno, pues dale gloria a Dios porque te va mal. Porque todo lo que padezcas no es nada comparado con la gloria venidera. Así que entonces, nuevamente les digo, ser verdaderos seguidores de Cristo nos acarreará problemas y oposiciones al respecto. Porque recuerden, Jesús mismo nos lo dijo, ¿no? El mundo los aborrecerá porque a mí fue el primero que aborrecieron. El mundo los desechará porque a mí fue el primero que desecharon. Y les repito, las demás denominaciones no quieren oír eso.
Quieren oír que todo es bonito, que todo es hermoso, que no te va a pasar nada, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a proteger. Eso es lo que quieren oír. No quieren oír que hay cargas en la Biblia, pero vienen cargas en la Biblia. ¿Sí? Por eso Jesús nos advierte. Los que se conviertan a mí les va a suceder esto y esto y esto y esto. Y los primeros en voltear la espalda serán los de su propia casa. Nos advierte Jesús eso. No para que digamos, no me va a pasar nada a mí. ¿Cómo no? Vas a padecer. Te van a mirar mal, te van a rechazar, te van a aborrecer. Porque a Jesús fue el primero que aborrecieron. Así que entonces, mis hermanos, nuevamente les digo, ser verdaderos seguidores de Cristo nos acarreará problemas y oposiciones al respecto, pero a la misma vez nos traerá bendiciones en abundancia, hermano, ¿sí? Promesas y además gozo y alegría nos va a traer el manejarnos en la verdad. Dios no miente, hermano, Dios no puede mentir. Y si tú sigues a la verdad, dice, lo acabamos de leer el texto, ¿no? Dice Jesús, aquel que permanezca en mi palabra, ¿verdad? Si permaneces en la palabra de Dios, no te preocupes por nada. El Señor se encarga de ti. Y sí, el Señor te cuida y te protege, sí. Pero nuevamente hay cosas que tienes que hacer. No es nomás así de fácil como dicen hoy. No, yo ya soy bautizado, ya soy salvo, entonces haga lo que haga, no voy a ir al cielo. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Estamos a punto de culminar el tema, hermano. Entonces, además dice la bendita palabra de Dios que Él nos protegerá con un equipo espiritual muy especial. ¿Y cuál sería ese equipo especial? Si aprendemos a usar ese equipo, entre comillas, ese equipo espiritual, no tendremos, mis hermanos, por qué temer nada ni preocuparnos por nada. Entonces sí, si usas ese sistema, ahorita vamos a ver cuál es, entonces sí, no debes de temer nada. Entonces pase lo que pase, no es que hagas lo que hagas. Fíjense que es diferente que haga yo lo que haga o pase lo que pase, es diferente, ¿no? Porque haga lo que haga quiere decir, entonces me sigo manejando como yo quiero y ya soy salvo. No, pero pase lo que pase, porque van a pasar muchas cosas en el mundo, ahí tienes entonces la seguridad. Dice Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Efesios 6, capítulo 6, versos 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí me detengo un poco. Por lo demás, ¿cuál demás? Lo que pase, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está como quien dice, esto es como aquella anécdota que les dije hace mucho, de un escalador que se perdió entre las montañas de nieve, se cayó a un pozo, profundidad. ¿No debe mojar? ¿Qué? No se moja, ¿no? Y entonces rogaba a Dios en su oración, Señor, ayúdame. Y sentía una voz que le decía, corta la cuerda. Y él decía, no, porque si la corto me caigo. 2 o 3 días después fue encontrado muerto, colgando a 1 metro del suelo. Pero como no veía bien, Dios le decía, córtala. No, él tenía miedo. Así mismo nosotros, hermanos, esto, por los demás hermanos míos, fortalezcan en el Señor. Tenemos al Señor para fortalecernos. Pero a veces no lo hacemos porque no confiamos en Él. Porque no hacemos lo que Él dice que hagamos. Y entonces cuando haces lo que Él dice, te fortaleces interiormente. Ese es el equipo del cual les estoy hablando. Dice entonces el verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que no permitas que esos espíritus de maldad gobiernen tu vida. Porque a veces no eres tú el que decide hacer el mal. Es una mala influencia de esos espíritus de maldad en las regiones celestes que te influencian para que tú cometas errores. ¿Sí, hermano? Son los saetas, hermano. ¿Son los saetas? ¿Los qué? Los saetas que dice la escritura.
¿Saeta? Sí, los dardos de fuego del enemigo. Esas son las influencias de los espíritus de maldad. Son las influencias que el enemigo te hace pensar de manera errónea, de manera negativa. No permitan eso. Dice entonces, por tanto, dice, toma toda, recuerden, no parte de, sino toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Sí? Dice el verso 14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ceñir nuestros lomos con la verdad? La armadura de Dios. No, pero ¿qué significa? Ceñir, ¿qué es ceñir? Amarrar. Respirar, amarrar. Tus lomos es tu espalda, o sea, tú mismo, con la verdad. ¿Qué tienes que te manejes en la verdad? No como esto, ¿verdad? Que te manejes en la verdad. Ciñe tus lomos con la verdad. Dice, y vístanse con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Era el pectoral que estaban en la armadura. Quiere decir que tienes que ser justo en todo lo que haces. Tiene que haber justicia en todo lo que haces. Dice, vístanse con la coraza de justicia y calcen sus pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué significa calzar tus pies con el apresto del Evangelio? Caminemos. Caminemos en el Evangelio. Caminar en el Evangelio. Eso es calzar tus pies con el apresto del Evangelio. Dice el Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es que crean en Dios, es que se manejen bajo la voluntad de Dios y no permitan que el enemigo o los espíritus de maldad influyan en su mente, porque recuerden, Satanás y los demonios tienen poder para influenciar en la mente humana. Lo vimos con Adán y Eva. ¿Sí? Bueno, dice el verso 17, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Cuál era el yelmo? ¿Qué es un yelmo? El casco, ¿no? Es el casco que se ponían en la armadura, ese es el yelmo de la salvación, que es el Evangelio. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, y esto lo decía el apóstol Pablo, aquí lo digo yo por mí, y oren también por mí, por su pastor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Por eso es importante que oren también por un servidor. Así que entonces, amados hermanos, todas estas herramientas que Dios nos proporciona son más que suficientes para que no caigamos en error o en pecado. Dios nos ha dotado de todo lo necesario para no caer en pecado. ¿Sí? Entonces, son más que suficientes para ser victoriosos más que vencedores. Debemos de ser victoriosos más que vencedores. El ser vencedores es que vences, como en una pelea. Ganas un round, pero no has ganado la pelea. Entonces, siendo victoriosos es que entonces tienes la victoria, ganaste la pelea. ¿Cuál pelea? La pelea contigo mismo. Tienes que vencerte a ti mismo. Así es. Para que de esa forma hallemos gracia delante de Dios. Así que, amados hermanos, tenemos una gran lucha de ganar. Y esta es la lucha con nosotros mismos. No hay que permitir que el enemigo influya en tu mente o en tu corazón, sino Dios, el Espíritu Santo que mora en ti. No dejes que otros espíritus entren aquí. Manéjate en el Espíritu Santo. ¿Sí? No dejemos que la pereza o la apatía
o el coraje o el enojo, que son espíritus de maldad, nos ganen. No dejemos que pase eso. Saquen lo mejor de ustedes. Nos tenemos, hermanos, nos tenemos unos a otros como hijos de Dios. Nos tenemos como hermanos en la fe, pero sobre todo tenemos a Dios con nosotros. Entonces no debemos temer nada de lo que suceda, sino debemos de estar siempre prestos para hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, no lo digo yo, lo dice Dios mismo. De esa manera, hermanos, no vamos a temer nada que nos pueda suceder. Porque lo que nos va a suceder es algo maravilloso. ¿Qué es? Seremos arrebatados para el reino de Dios. Así que, amados hermanos, esta armadura, dice toda la armadura, es la que debemos de usar para que podamos vencer al enemigo. Así que entonces, ¿qué podemos dar a cambio de todas esas bendiciones? Recuerden, Dios solo pide dos cosas. ¿Cuáles son? Fidelidad y obediencia. Eso es lo que podemos dar por todas las bendiciones de Dios. Y dentro de esas dos cosas está el hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos. Y algo más, muy importante. Hebreos capítulo 10, verso 22 al 25, dice de esta manera. Hebreos capítulo 10, verso 22 al 25, dice de esta manera. Pónganle atención a esto. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de malas conciencias y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, que no hay en muchas iglesias, el amor y las buenas obras. Verso 25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Sí pusimos atención? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Sí? Y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? La parucía, o sea, la segunda venida de Cristo. Está muy cerca, obvio, tienen que suceder otras cosas antes, pero está muy pronta la venida de Cristo, hermanos. Obvio, algunos de nosotros no estaremos ya para verlo vivos, pero dice ahí que Él vendrá a resucitar a muertos y a llevarse vivos y muertos. Que estén en Cristo. Recuerden, Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz del cielo que decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Las obras que ustedes hagan ahorita en vida, lo que digan, lo que piensen, lo que actúen, todo eso va a quedar en un libro. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que en el día del juicio se abrirán los libros, y entre esos libros se abrirá el libro de la vida. Y que el que esté inscrito en el libro de la vida y resucita en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ustedes. Qué maravilla, hermano. Apocalipsis 5. Amén. Qué maravilla eso de que si morimos en Cristo, no te preocupes, el Señor no miente. Tienes asegurada la entrada al reino de Dios. Dicho por Dios mismo, no por mí. Amén. Dicho por Dios mismo. Así que entonces, procuremos, hermanos, estar en el camino correcto. Procuremos manejarnos en la verdad. Procuremos hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera no vas a tener por qué preocuparte. Ni siquiera por qué comeré o qué beberé o qué vestiré. Que dice Dios claramente, mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni guardan su trigo en graneros, y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes, hombres y mujeres de poca fe, más que ellos? Obvio que sí. Dice que no te afanes en las cosas del mundo. Amén. Como dijo el hermano, bueno, la Escritura, y el hermano Luis lo dijo, cada día trae su propio afán. O sea, no te preocupes hoy por lo que sucederá mañana. Preocúpate mañana por lo que suceda mañana. Y si no hay de qué preocuparte, pues no te preocupes. No te preocupes de aquí a un mes qué va a pasar, Dios mío, qué voy a hacer. De la semana que entra, no, espérate. No te preocupes, no te martirices. Espérate que llegue ese día.
Y ya habrá, hasta a lo mejor ese día te libra Dios de algún peligro. Y ya no habrá que preocuparse. Pero te vas a estar preocupando anticipadamente, no funciona de esa manera Dios. Por eso dice Dios, no te preocupes qué comeré, qué beberé o qué vestiré. El Señor es maravilloso, hermanos. El Señor es grande. Así que entonces, mis hermanos, espero que entendamos quiénes son los que sirven a Dios y quiénes son los que no le sirven. Aquellos que estén dispuestos a dar su vida en servicio a la iglesia, en servicio a Dios, esos son los que le sirven a Dios. Pero los que se apartan de Dios son los que no le sirven. Así que, amados hermanos, espero que reflexionemos sobre este tema. Paz a ustedes, Dios les bendiga. A vos, paz. Puestos de pie, le damos el